No todo lo que se graba debería ser visto. Hay momentos que se cuelan entre segundos, fragmentos de realidad que parecen ajenos a este mundo, y aún así quedan registrados. No piden permiso, no buscan explicaciones, solo aparecen, y cuando lo hacen, dejan atrás algo que no se puede borrar. Lo que estás a punto de ver no tiene lógica ni consuelo. Solo queda mirar y preguntarse si la cámara captó algo que nunca debió mostrarse, y si es real o algo sumamente bien montado. Pero cada uno de los videos a continuación te dejará mucho en qué pensar. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. Lo que verás a continuación fue grabado en el norte de México, específicamente en una finca ubicada en Monterrey, Nuevo León. El video fue difundido originalmente en la plataforma X, antes conocida como Twitter, y desde entonces ha generado una gran cantidad de comentarios. La grabación fue captada por una cámara de seguridad. La imagen es evidente. No hay montajes ni bromas, solo lo que estás por ver. Por favor, presta mucha atención. Se puede ver como una figura pequeña y de color oscuro cruza por un camino de tierra dentro del terreno. La forma que tiene no es clara, pero lo que más llama la atención es la manera en la que se desplaza. No se arrastra ni se tambalea. Camina rápido, de forma directa, como si supiera a dónde va. Y luego desaparece entre los árboles sin dejar rastro. A primera vista, podría parecer un animal, pero si se analiza cuadro por cuadro, la silueta tiene proporciones extrañas. Y sobre todo, la forma en la que se mueve no corresponde a ningún animal conocido. Hasta el momento, nadie ha podido explicar qué es exactamente lo que se captó esa noche. Pero si esto no es un engaño, entonces estamos ante algo sumamente nuevo y aterrador. ¿Qué opinas? Hay enfermedades que destruyen el cuerpo y hay otras que destruyen la mente. Pero lo que hoy vas a conocer destruye ambas cosas. Una de las más escalofriantes es la rabia. Una infección viral que, si no se trata a tiempo, puede llevar a la muerte de forma horriblemente dolorosa. Pero lo más aterrador no es el final, sino lo que ocurre antes. Cuando la rabia avanza y ataca el sistema nervioso, puede provocar un efecto devastador: la hidrofobia, un terror irracional y extremo al agua. Pero no se trata de un miedo psicológico común. La persona infectada no puede beber, no puede tragar y no puede ni siquiera ver el agua sin entrar en un estado de pánico extremo. Su garganta se cierra, sus músculos se tensan, su respiración se acelera y sus ojos reflejan un sufrimiento inhumano, como si estuviera siendo poseído por el mismo infierno. Decirlo y escucharlo suena terrible, pero verlo, eso es insufrible. Y hoy serás espectador o espectadora de ese infierno. Adik ngomongnya kayak gitu. Iya, adik. Nanti kalau ngomong gitu nggak bakalan gini nanti. Adik yuk. Dan yuk, ini Mimi duduk bentar yuk. Ada.
Adik minum. Ya, mau di sini ya. Adiknya minum ya. Dari sini. Jangan nanti dibuang ya. Jangan. Ya. Minum. Minum. Minum sayang. Ui, kakek đi kecap katanya. Wah, masukin itu kakak. Segernya hilang lah. Ada yang minum lagi ya? Ada yang minum lagi ya? Ya. Minum lagi yuk, minum lagi. Ya. Udah. Oke. En esta grabación, que es real, vemos a un hombre claramente afectado por los síntomas. Le acercan un vaso con agua, pero apenas lo ve. Entra en crisis, intenta alejarse, se retuerce y su cuerpo entero reacciona como si el simple acto de beber agua fuera un castigo intolerable. Sus ojos, enrojecidos y perdidos, suplican sin palabras. Su garganta hace sonidos entre ahogo y gemido. El agua, algo que para cualquiera es sinónimo de alivio, para él es sinónimo de tortura. Está atrapado dentro de su cuerpo, consciente, pero sin poder escapar del horror que lo consume desde dentro. Lo más perturbador es que este comportamiento no es exagerado, no está actuando. Así se ve la hidrofobia, causada por rabia, en sus etapas finales. Y no hay vuelta atrás. Una vez que los síntomas aparecen, el desenlace es inminente y mortal. Esta grabación es una de las pocas que muestran con claridad el infierno físico y mental que atraviesa alguien en esa condición. No hay monstruos, no hay efectos especiales, no hay fantasmas y espectros. Solo el terror real que puede provocar una enfermedad que a día de hoy sigue existiendo. Al ver esto, es inevitable pensar en lo frágil que es la mente humana. Un virus microscópico puede convertir una necesidad vital como beber agua en una experiencia que parece salida del más oscuro de los delirios. Y si eso no te parece aterrador, entonces no has entendido en lo absoluto de qué es capaz el miedo más profundo. Nadie entra, nadie sale, pero algo cambia. En cuestión de segundos, un cuerpo comienza a comportarse como si estuviera siendo controlado desde otro plano. No hay sangre, no hay gritos, solo una presencia invisible que lo arrastra. La esquizofrenia no es simplemente un trastorno. Es una grieta profunda, brutal, que divide la mente en fragmentos imposibles de reconocer. Quien cae ahí ya no está con nosotros. Al menos, no por completo. Y lo que vas a ver a continuación es una muestra clara de lo que sucede cuando esa grieta se abre por completo. No hay edición, no hay efectos, solo una persona enfrentando algo que nosotros jamás podremos ver. Habla, discute, se defiende, pero ¿de quién? ¿De qué? Eso nunca lo sabremos, porque eso está solamente en la mente de esa persona.
Este tipo de episodios psicóticos distorsionan completamente la realidad. Para quien lo sufre, todo es real. Las amenazas, las voces, las visiones. El cerebro se vuelve enemigo y el mundo se convierte en un campo de guerra que solo existe dentro de su cabeza. Desde afuera es fácil no entenderlo. Muchos incluso se ríen, pero dentro de esa persona el terror es constante. Imagina vivir así, sin saber cuándo va a volver a pasar, sin saber si alguna vez vas a poder confiar en tu propia mente otra vez. Eso es lo que verdaderamente da miedo. Luchar contra tu propio cerebro todos los días es horrible. Ocurrió hace apenas unos meses, y lo que pasó dejó a todos en estado de conmoción. La joven que ves en pantalla es Valeria Márquez, una influencer de belleza de 23 años, propietaria del salón Blossom The Beauty Lounge en Zapopan, Jalisco. Yo mismo te hablé de este caso, y si quieres estar un poco más al tanto de ello, abajo en la descripción te dejaré el link al video que hice para que puedas estar más en sintonía. Aquella tarde se preparaba para una transmisión más en TikTok, mostrando sus últimas adquisiciones de maquillaje y conversando con sus seguidores. Muchos ya conocen su historia. Se viralizó con rapidez no solo por lo impactante, sino lamentablemente por el morbo que provocó lo que ocurrió ese martes 13 de mayo. Los medios se inundaron con titulares: joven es asesinada durante transmisión en vivo. Crimen frente a cientos de espectadores. El video fue más que aterrador, más que horrendo, más que escalofriante. Y como suele pasar, comenzó a circular sin control. Un metraje breve, brutal, que hoy está en los celulares de miles de personas. Pero hoy, pese a que se ganó este puesto en este video, por respeto a Valeria, no te lo mostraré. En su lugar, te contaré lo que ocurrió antes, los minutos previos a la tragedia. Horas antes del crimen, Valeria comenzó su live con normalidad. Todo parecía ir bien. Reía, respondía preguntas, mostraba productos, pero con el tiempo algo cambió. Su semblante se tornó extraño. Se le notaba incómoda. Empezó a decir frases confusas, cosas que su audiencia no comprendía, pero nada tan alarmante como para detener la transmisión. Tiempo después, expresó que quería finalizar el en vivo. Sin embargo, una de sus amigas, entre comillas, cercanas, Vivian, comenzó a enviarle mensajes, uno tras otro, suplicándole que no se fuera. El primero fue el siguiente: entonces va a ser otro día. A que me espere, dice la Vivian, que porque quiere ver mi cara. Valeria, a pesar de su incomodidad, decidió quedarse un poco más. Tenía un presentimiento, uno de esos que no se saben explicar, pero que, vistos en retrospectiva, quiebran el alma. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice:
oye bebé, es que te traen algo y que no sé qué, pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, pues más o menos llego como en 1 hora. Y ya dijeron de que, no, es que mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí que me va a andar regalando algo. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, a decir un regalo, pero no, Lo que siguió parecía inocente, incluso para algunos un gesto dulce, pero quizás fue eso lo que cambió por completo la historia. Un verdadero efecto mariposa. Vivian volvió a escribir. Le insistió que no se fuera, que tenía que recibir algo. Poco después, un repartidor tocó la puerta. Llevaba un paquete de una cafetería y un peluche. Güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro. Valeria, emocionada, sonreía, pero esa sonrisa duró muy poco. Minutos después, otro repartidor llegó. Esta vez no traía ningún regalo, solo sus manos vacías y un arma. Ya viene. No, sí. Hola. ¿Valeria? Sí. El horror ocurrió en segundos. Un disparo en el pecho y 3 más en el cráneo. Tras el asesinato, surgieron múltiples teorías, algunas inquietantes, otras demasiado precisas como para ignorarlas. La primera y la más real fue que muchos sospechan de Vivian. Es demasiada coincidencia que insistiera tanto en que Valeria se quedara y no solo una vez. Otra teoría apunta a su expareja. Días antes, ya que Valeria habría publicado una alerta en donde decía específicamente si algo le ocurría, culpaba a su exnovio. Una advertencia que hoy suena más como un presagio. Y por último, la reacción de Erika, la empleada que estaba con Valeria en ese momento. Quizá te preguntes por qué mencionarla. El motivo es inquietante. Justo cuando el repartidor ingresó y Valeria respondió unas preguntas, instantes después, el crimen ocurrió. Ella se acercó al teléfono y Erika fue quien cerró la transmisión. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue su rostro, tranquilo, sereno, casi indiferente, como si no hubiera pasado nada frente a ella. Quizás solamente haciendo un trabajo que se le fue encomendado. Cierra la transmisión de inmediato. Ponte por un momento en su lugar. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Erika? ¿Gritar? ¿Esconderte? ¿Correr hacia Valeria para saber si todavía podías hacer algo al respecto? ¿Llamar a las autoridades? La mayoría coincide. Su reacción fue inhumana, porque apagó el en vivo con una calma que hiela la sangre. Algunos creen que Erika actuó así porque pensaba que Valeria ya había terminado el en vivo, cuando en realidad solo lo había silenciado. Otros ya saben que Erika recibió mensajes de decir que después de que ocurriera lo que ocurrió, cerrará el live.
Según esta versión, Valeria habría notado algo extraño, algo que la alertó lo suficiente como para no cerrar la transmisión a propósito, sino solo quitarle el sonido, como si de manera instintiva quisiera dejar una prueba en caso de que algo le ocurriera. Y si eso es cierto, entonces Erika no sabía que todo seguía grabándose, que aunque no se escuchaba nada, la cámara capturaba aún los últimos momentos de vida de Valeria. Las dudas siguen creciendo. Las teorías se multiplican, ya que tiempo después, de la nada, en su local donde falleció, recibió cierto ramo de rosas con un mensaje muy particular. Y mientras tanto, el lugar que alguna vez fue solo un salón de belleza lleno de vida, hoy es una terrible escena del crimen. Un sillón al fondo, un escritorio salpicado de sangre, y sobre él, intacta, la bebida favorita de Valeria. Solo queda el eco de sus últimos minutos con vida. Este caso es solamente una prueba más de la impunidad que hay en México sobre el crimen organizado y cómo es que personas, mismas que a las que puedes llamar amigas o amigos, pueden ser los principales sospechosos si algo te pasa. Dejo eso a tu criterio. Este no es el primer video en el que hablamos de situaciones absurdas o simplemente cosas inusuales, difíciles de explicar con lógica. Ya lo hicimos en 2 videos anteriores, y si no los has visto, abajo en la descripción del video los vas a poder encontrar. Pero hoy volvemos a sumergirnos en ese rincón oscuro y muchas veces ridículo de la realidad, donde las personas hacen cosas que, honestamente, cuesta creer que hayan ocurrido de verdad. Para poner un ejemplo, te presento a Emily Letts, una mujer que decidió grabar su propio aborto y publicarlo en YouTube. Sí, suena chocante, pero en el fondo, más allá de la polémica, ella tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, a creer lo que quiera y a hacer con su salud lo que considere correcto, mientras no afecte directamente la vida de otras personas. Puede ser debatible, puede ser incómodo, pero no necesariamente es absurdo. Y es justo ahí donde está la diferencia, porque hay casos que se pueden discutir y hay otros que ni siquiera lo permiten. Son tan estúpidamente peligrosos, tan grotescos, tan incoherentes y burdos, que uno no evita preguntarse si estuvo bien o mal, o simplemente pasarse la mano sobre la cara y preguntarse en qué estaban pensando cuando hicieron eso. Hoy te mostraré 3 ejemplos más de ello. Son casos tan absurdos que parecen inventados, pero que tristemente, y te lo digo desde el ya, son reales. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. La taxidermia es una de esas disciplinas que logran equilibrarse entre lo macabro y lo majestuoso. Porque sí, hablamos de manipular cadáveres de animales con tal precisión que logran conservar la apariencia de la vida, como si el tiempo se congelara sobre sus pieles. En museos, exhibiciones científicas y hasta como piezas de colección. La buena taxidermia es una muestra indiscutible de habilidad técnica, respeto
y obsesión por el detalle. Pero, ¿qué ocurre cuando ese delicado equilibrio se rompe? ¿Qué pasa cuando el talento no alcanza? O peor aún, nunca existió. Lo que ocurre es esto: una galería grotesca de horrores disecados que parecen salidos del rincón más enfermo de una caricatura mal animada. Rostros torcidos, ojos desorbitados, bocas congeladas en muecas imposibles, como si el alma del animal hubiera escapado aterrada al ver en lo que su cuerpo fue convertido. Hay un zorro que alcanzó la fama en internet por parecer más un muñeco poseído que un animal salvaje. Un león con cara de abuelo constipado. Un búho que más que sabiduría transmite lástima. Y no olvidemos a esa criatura que, si alguien no dice que fue un felino, bien podría ser el resultado de una posesión demoníaca en una piñata. Cada uno de estos intentos fallidos no solo arruina el cuerpo del animal, lo convierte en una parodia grotesca de lo que alguna vez fue. Y eso es lo más inquietante, que detrás de cada uno de estos horrores hubo alguien convencido de haber hecho un gran trabajo. ¿Y tú? ¿Podrías dormir tranquila o tranquilo sabiendo que una de estas cosas podría estar colgada en la sala de alguien? Dicen que el arte es subjetivo, pero esto es una porquería muy objetiva. En Soweto, un barrio marginado a las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, no hay playas, ni olas, ni tablas de surf. Pero eso no impidió que cientos de jóvenes decidieran convertirse en surfistas. ¿Y cómo lo hicieron? Simple. Reemplazaron el océano por rieles. ¿Y las olas? Bueno, por trenes en movimiento. Se hacen llamar train surfers, y lo que practican no es un deporte, es un grito, un salto suicida en busca de atención, de respeto, de una forma cualquiera de sentir que están vivos. Los ves trepando a los techos de los vagones de alta velocidad, bailando con la muerte mientras esquivan puentes, postes y cables cargados con miles de voltios. Otros se cuelgan de las puertas abiertas, balanceándose como péndulos humanos mientras el tren atraviesa los suburbios polvorientos de Sudáfrica. Algunos incluso corren al costado del tren en movimiento, mientras sus amigos sostienen la puerta abierta para que salten dentro al ritmo del vértigo. ¿Te suena ridículo? Pues claro. ¿Y también increíblemente temerario? Sin duda alguna. Pero no es nuevo. Esta práctica tiene más de 4 décadas y ha cobrado cientos de vidas. Jóvenes que fueron decapitados por un puente mal calculado, electrocutados por una línea que colgaba más abajo de lo esperado, o arrojados al vacío cuando sus manos ya no resistieron el metal caliente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por diversión? ¿Por fama en redes sociales? Sí, tal vez, pero también porque no tienen otra cosa. Crecieron en barrios olvidados por el gobierno, donde la educación es una broma
y las oportunidades de empleo son casi una leyenda urbana. Muchos de estos chicos no tienen futuro, así que deciden conquistar el presente como sea. Y si eso implica apostarle el cuello al paso de un tren, lo hacen, porque en su mundo el que no arriesga no existe. Dicen que cada truco tiene nombre propio: Matrix, Gravul, Svandals. Suena casi profesional, ¿no? Como si lo hubieran normalizado, como si el borde entre la vida y la muerte fuera un escenario de práctica. ¿Y tú que estás viendo esto? Dime, ¿te atreverías a intentarlo por un minuto de gloria? Los surfistas de Soweto no buscan medallas, buscan sobrevivir a la invisibilidad, y en esa búsqueda convirtieron los trenes en pistas y la desesperación en una especie de arte extremo. Curioso, ¿no? Porque si un joven en Europa escala montañas sin cuerda, lo llaman atleta de alto riesgo. Pero si un chico de Soweto salta sobre un tren, lo llaman loco. Al final, ambos arriesgan la vida por lo mismo: sentirse vistos. En Ahmedabad, India, un hombre llamado Salman Mirza reservó una habitación en un motel de Jujapura. Lo acompañaba su exprometida. Ambos eran conocidos por su historial de adicciones y comportamientos erráticos. Pero esa noche, lo que hicieron superó cualquier lógica. Algunos testigos los vieron ingresar caminando sin mayor problema. Querían tener relaciones, nada nuevo. No llevaban protección, pero al parecer eso tampoco era un problema. Ya habían consumido sustancias y, por lo visto, planeaban seguir intoxicándose. Se encerraron, y lo que ocurrió allí dentro no fue exactamente íntimo. Fue una improvisación fatal. Horas después, Salman fue encontrado inconsciente entre arbustos a las afueras del edificio. Sus amigos intentaron ayudarlo. Lo llevaron a casa, luego al hospital. Pero su cuerpo ya no respondía. Algo dentro de él se estaba apagando con violencia. Fue entonces cuando se reveló la causa. No fue una sobredosis. No fue un accidente común. Había usado pegamento epóxico industrial como preservativo. Sí, selló sus genitales con una mezcla diseñada para unir concreto. Y por si fuera poco, lo había inhalado mezclado con blanqueador, buscando un viaje antes del acto. El resultado fue devastador: fallo orgánico múltiple. Poco después de llevarlo al hospital, murió. Una muerte que no necesitó de un crimen, ni de un arma, ni de una investigación exhaustiva. Solo requirió una idea tan estúpida que cuesta creer que realmente haya sucedido. Pero sucedió. Y eso lo convierte en el ejemplo perfecto de cómo lo absurdo puede ser mortal. Si es que te gusta esta sección, deja tu like y así podré traerte más de estos casos de manera continua.
A veces, las cosas más inquietantes no vienen de lo que está oculto, sino de lo que está justo enfrente de nuestros ojos. Momentos que parecían normales, personas que no sabían lo que estaba por ocurrir, y detalles que, al mirar con atención, revelan algo mucho más oscuro. En esta tercera entrega, te mostraré nuevas fotografías aparentemente normales, pero que guardan detrás de ellas los últimos segundos antes de un final espantoso. Coincidencias siniestras y tragedias tan brutales que parecen salidas de una película de horror. Así que sin más, vamos con la primera de ellas. Te presento a Harold Agnew. No era un monstruo. No levantó un arma. No disparó a nadie. No gritó ni lloró, ni se escondió. Fue, en cambio, un hombre metódico, preciso, convencido de su causa. Un físico nuclear con una mente privilegiada y una fe inquebrantable en la tecnología. Y sin embargo, dejó una huella más oscura que muchos asesinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agnew formó parte del Proyecto Manhattan, aquel experimento casi esotérico en el desierto que reunió a los científicos más brillantes del mundo para crear algo que jamás debió existir. Estuvo en cada etapa del proceso, desde la primera reacción en cadena hasta el momento exacto en que la bomba explotó sobre Hiroshima. En la mañana del 6 de agosto del año 1945, abordó un bombardero que escoltó al Enola Gay en un avión que lanzaría la bomba atómica. Su trabajo era registrar la magnitud de la explosión, medir las ondas de choque y grabarlo todo con su cámara personal. No lloró al ver a la ciudad arder. No tembló. Lo documentó todo. Más de 140,000 personas murieron. Niños, ancianos, mujeres embarazadas. Algunos fueron incinerados en segundos, otros al instante. Otros agonizaron durante días y, sin embargo, décadas después, Agnew dijo: "Mi sincera opinión era que se lo merecían. Y sigo sintiendo lo mismo hoy". Para él no hubo remordimiento, solo eficiencia, efectividad. La bomba, dijo, había salvado vidas, y su mayor orgullo era haber supervisado el diseño de más del 70% del arsenal nuclear estadounidense. Vivió hasta viejo, murió en su cama. Fue homenajeado como un pionero. Pero hay una fotografía, una que no aparece en los libros de historia con la reverencia que se le suele dar, una que muestra a Agnew como muy pocos lo recuerdan. Ahí está, sonriendo levemente, con una expresión serena, casi casual. Sostiene entre sus brazos una caja metálica pequeña, sin pretensiones. Pero dentro de esa caja está el núcleo de Little Boy, la bomba que aniquilaría a Hiroshima. Lo sostiene como si fuera un simple equipaje. Pero es el infierno contenido. Es el instante previo a una matanza masiva. Lo más perturbador de la imagen no es lo que muestra, sino lo que representa. Un hombre inteligente, tranquilo, convencido de que lo que está haciendo está bien, a punto de cambiar el curso de la humanidad para siempre, con una bomba nuclear entre los brazos, sonriendo.
A finales de los 80s, la NBA vivía una época dorada. Las tarjetas coleccionables eran uno de los tesoros más preciados para los fanáticos del básquetbol, y entre ellas, una en particular parecía no tener nada fuera de lo común. La tarjeta del jugador Mark Jackson, vistiendo el uniforme de los Knicks y en plena acción durante un partido. Pero esa imagen, impresa miles de veces, escondía algo escalofriante. En la fila de asientos, justo detrás de Mark Jackson, hay dos figuras vestidas de forma elegante, sentadas tranquilamente entre el público. Se llaman Lyle y Eric Menéndez. Poco tiempo antes de que esa fotografía fuera tomada, ambos habían asesinado a sangre fría a sus padres con una escopeta. El crimen, cometido en 1989, conmocionó al país entero, no solo por la brutalidad, sino también por la frialdad con la que los hermanos intentaron encubrirlo. Mientras el caso seguía sin resolverse, ellos seguían llevando una vida de lujos, gastando grandes sumas de dinero heredado e incluso asistiendo a partidos de la NBA, como el que quedó inmortalizado en esta tarjeta. Lo más inquietante es que durante años, miles de personas tuvieron esta imagen en sus manos, sin saber que estaban viendo a dos asesinos sin remordimiento, justo en medio de su fuga mediática, como si nada hubiera pasado. El hallazgo de su aparición en esta tarjeta no se hizo viral, sino hasta décadas después, cuando el caso ya se había convertido en un clásico del crimen estadounidense. Desde entonces, la tarjeta de Mark Jackson dejó de ser solo una pieza deportiva y pasó a ser una fotografía con una historia horrible detrás de ella. A simple vista, parece una imagen cualquiera. Una familia posando frente al río, abrazados, sonriendo, con la ciudad de Nueva York desplegándose a sus espaldas. Una postal perfecta de un viaje inolvidable. La clase de foto que cualquier persona subiría a redes sociales para inmortalizar un momento feliz. Quienes sonríen en la foto son Agustín Escobar, su esposa Merce y sus 3 hijos. Habían viajado a Estados Unidos para unas vacaciones familiares. Él, un alto ejecutivo con una larga carrera en la industria tecnológica. Ella, también profesional destacada, madre dedicada. Los niños, pequeños, con toda la vida por delante. Ese día, tomaron un tour en helicóptero para ver la ciudad desde el cielo. Un paseo corto, de apenas unos minutos, que ofrecía vistas privilegiadas en el río Hudson, pero algo salió mal. En algún punto del recorrido, el helicóptero sufrió una falla. Testigos vieron cómo la aeronave descendía bruscamente hasta impactar contra el agua. No hubo tiempo para pedir ayuda. No hubo sobrevivientes. Todos murieron. Lo que convierte esta historia en algo aún más estremecedor es que, horas antes del accidente, esa foto había sido compartida en redes sociales. La sonrisa de los padres y la inocencia de los niños era lo último que se marcó antes de que todos ellos perdieran la vida. David A. Johnston no era un aventurero temerario ni un inconsciente. Era un científico, un hombre meticuloso, riguroso,
obsesionado con los volcanes desde joven. Cuando el monte Santa Elena, inactivo durante más de un siglo, empezó a emitir señales de alarma en marzo de 1980, él fue uno de los primeros en tomarlas en serio. Terremotos, protuberancias, vapor saliendo de la ladera. Algo se movía bajo tierra. Algo enorme. Las autoridades no sabían qué hacer. Algunos querían reabrir el área al público. Otros minimizaban el riesgo. Johnston, con su conocimiento y su convicción, fue una de las pocas voces firmes que insistieron. Nadie debe acercarse. Su presión fue clave para mantener las zonas cercanas evacuadas. Eso salvó vidas, pero no la suya. Él mismo se ofreció como voluntario para seguir observando el volcán desde el puesto Coldwater 2, a solo 10 kilómetros del cráter. Sabía que algo catastrófico podía ocurrir. Y, sin embargo, permaneció ahí. Cada día, enviando reportes, vigilando la montaña como si fuera una criatura dormida a punto de despertar. La mañana del 18 de mayo, a las 8:32 de la mañana, el infierno se desató. Un terremoto de magnitud 5,1 fue el aviso. Lo que siguió fue una de las erupciones más violentas en la historia de Estados Unidos. La cara norte del monte se desplomó, liberando una explosión lateral devastadora. El aire se volvió fuego. La montaña colapsó sobre sí misma y escupió toneladas de ceniza, roca y gas a una velocidad imposible de imaginar. Desde su puesto de observación, David alcanzó a transmitir una última frase por radio. Vancouver, Vancouver, esto es... Y luego, silencio. No hubo más señales de vida. Cuando los equipos de rescate intentaron localizarlo, no encontraron nada. Ni él, ni el puesto Coldwater 2 existían ya. Años más tarde, se hallaron partes de su remolque, pero nunca sus restos. El lugar desde el que monitoreaba la montaña hoy lleva su nombre: Johnston Ridge. Un homenaje sombrío a quien advirtió la tragedia, a quien la enfrentó con valentía y a quien fue consumido por ella. Y esta fue su última foto. Parece tranquilo, sereno, como si nada pudiera ocurrir. Pero al fondo, apenas visible, se alza el monstruo, respirando lentamente, esperando. No hay advertencia, no hay patrón. A veces, lo extraño simplemente ocurre y nadie puede detenerlo. Gente común, lugares cotidianos, hasta que algo cambia. Un sonido, una figura, una ausencia. Lo que estás a punto de ver no son historias contadas para asustar. Son hechos reales. Casos documentados que marcaron a quienes los vivieron y que ahora te tocará conocer. Estos son 3 casos aterradores e increíbles. Imagínate esto. Vas a trabajar. Es solo un evento más. Un show para niños. Risas, globos
y música. Lo das todo. Pero al llegar, algo no cuadra. La familia que te contrató ya no quiere pagarte. Y no solo eso, empiezan a gritarte. Te rodean, te amenazan, y te das cuenta de que no estás ante un malentendido. Estás realmente en peligro. Bien, pues esto le ocurrió a Talachitas, un payaso profesional que fue contratado para animar una fiesta infantil en la localidad de Progreso de Juárez en Acatzingo, Puebla. El trato estaba claro: 10,000 pesos mexicanos por el espectáculo completo. Como muchos en su oficio, aceptó un anticipo: 1,000 pesos. El resto al llegar. Pero cuando llegó al domicilio, le dijeron que no pensaban pagarle. Talachitas intentó mantener la calma. Les pidió simplemente que cumplieran, pero las cosas escalaron muy rápido. Las voces subieron de tono. La amenaza se volvió clara: que se fuera antes de que lo lincharan, y todo esto quedó grabado. El propio payaso sacó su celular y empezó a grabar lo que estaba ocurriendo. Lo subió a TikTok. Mostró las pruebas del acuerdo. Mostró cómo lo amenazaban. Y ese video, el que estás por ver, fue apenas el principio. No, o sea, me dice qué he de hacer por cobrar 10,000 pesos. Ya me hizo venir hasta acá, se los juro, ya me hizo venir hasta acá y no me quiere liquidar, no me quiere liquidar, ¿sale? No me quiere liquidar, ¿sale? Entonces, brother, está fácil, nada más, solo paguen, ¿sale? ¿Qué te vamos a pagar? Teníamos un contrato. Sin problema, no tengo ningún tema, no tengo ningún tema. Oye, diles que levanten, güey, no trabajo, no pasa nada, no trabajo. No trabajo, se los juro, pero así no. Pero ¿por qué me dice eso? Por eso te depositamos, ¿no tienes palabra? Sí, me depositó, solo liquiden. Señora, está ahí la conversación, está mi costo. Y si Ella me según ayudó es a hacer directo, contrato. yo te deposité, yo estuve Me al depositaron pendiente. 1,000 pesos ahorita. Sí, estoy consciente, pero no manches, ahorita sales con tus mamadas de 10,000. Pero estás pendejo para trabajar con 1,000 pesos, se contrata con la mitad de sueldo, no con 10,000. ¿Verdad que sí? ¿Cómo eres pendejo? Ese fue mi error entonces. ¿Qué dije? Por eso, Fíjate, ¿tú qué dijiste? oye, no ellos. ¿mandé? ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? ¿Qué dije de ¿Qué dijiste? Deposítame 1,000 pesos. Era para apartar la fecha, señora. Pero ¿cómo no me quieren pagar? O sea, no me quieren pagar. ¿Quieres que trabaje yo por 1,000 pesos? Ahorita me acabas de decir, trabaja los 1,000 pesos que se te depositaron. ¿Cómo voy a trabajar así, señora? ¿Cómo no me quieren pagar, señora? Vengo desde la ciudad de Puebla. Yo vengo de... Eran las 8 cuando yo le estaba escribiendo al joven. Estoy acá, ¿sale? En lo que nos estamos acomodando. Brother, está la conversación. Está en la conversación. Haber venido por los 1,000 pesos. Sí, fue mi error. Sí, ajá, sí. Fíjese que ese fue mi error. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo le dije, me apartas con 1,000 pesos. Todavía Tedia le dijo, oye, nomás ha completado el 50%. ¿Sale? Te lo dije cuando me llamaste. Yo no Está en la conversación mi costo, señora. La neta son mamadas. No, lo de ustedes. Lo tuyo. No, lo de ustedes, señora. Si ya teníamos un trato, ¿por qué ahorita sales con No, oye, pues porque no quieren pagar, señores. Es que uno no se quiere pagar. No, mire, no fue cosa mía. No fue cosa mía, señor. No fue cosa mía. Sí, o sea, fíjese. En redes sociales se desató la polémica. Miles de usuarios comenzaron a discutir el precio del show. 10,000 pesos por 1 hora. Eso era un robo. Y mientras el debate crecía, algo pasó. Alguien se fijó en uno de los rostros del video. Uno de los tipos que amenazaron a Talachitas. Ya había aparecido en otro video. Pero en ese otro no estaba discutiendo por un pago. Estaba armado y estaba asaltando una tienda. Vestía una chaqueta roja con blanco. Su cara era la misma. Su actitud igual de violenta. Él era un asaltante buscado por la policía.
Lo más inquietante no fueron los gritos, ni la discusión, ni siquiera la amenaza de linchamiento. Lo más aterrador es imaginar qué hubiera pasado si Talachitas no hubiera grabado nada, si hubiera hecho el show, si no se hubiera ido a tiempo. ¿Y tú? ¿Crees que lo peor fue la amenaza? ¿O solo vimos el inicio de lo que estaban a punto de hacerle? Si este hombre no hubiera sacado su celular para comenzar esta grabación. Desde que el ser humano tiene conciencia de su finitud, una sola pregunta ha inquietado a todas las civilizaciones por igual. ¿Qué ocurre después de la muerte? Religiones, doctrinas, cultos y ciencia han intentado responderlo, todos sin éxito definitivo. Pero de vez en cuando aparece un caso que hace temblar incluso al más escéptico, uno que no proviene de escrituras antiguas ni de rituales, sino de los labios de un niño. Un caso real, documentado, rastreado e inquietante. Él es Luke Ruelman. Tenía apenas 2 años cuando comenzó a hablar de otra vida, una que no le pertenecía. No hablaba de sueños ni juegos, sino de recuerdos que no debía tener, recuerdos que no eran suyos. Lo más enervante fue la precisión. Nombró a una mujer desconocida para su familia, una mujer afrodescendiente, una mujer adulta quien juraba era ella en su otra vida. Su nombre, Pam. Ese nombre aparecía una y otra vez sin razón aparente, y junto a él una historia de fuego, de desesperación, de una caída mortal desde un edificio en llamas. Sus padres no eran religiosos. Jamás le hablaron de la muerte, ni del más allá, ni de la reencarnación. Y, sin embargo, su hijo describía un final violento, con gestos y detalles que estremecían. Incluso dijo que todo ocurrió en Chicago, una ciudad que jamás había visitado el niño. Buscando sentido, su madre investigó, y lo que encontró fue escalofriante. En el año de 1993, el Hotel Paxton se incendió en el centro de Chicago, Estados Unidos. Ahí murieron 19 personas. Entre ellas, como ya lo has de suponer, una mujer llamada Pam Robinson. Tenía 30 años. Murió al lanzarse desde una ventana para escapar del fuego, el humo y la desesperación, tal y como su hijo lo había descrito. La historia no quedó ahí. A los 5 años le mostraron varias fotografías de mujeres y sin dudarlo eligió la imagen de Pam. Dijo que esa era ella, que así lucía antes. Su calma incluso hizo que sus padres se estremecieran del miedo. Había coincidencias en gustos, en actitudes, incluso en la música que ambos parecían disfrutar. La familia de Luke nunca cobró por contar su historia. No hubo libros, ni series, ni apariciones mediáticas. Solo la inquietud de una madre que sería entender qué estaba pasando con su hijo. Con el tiempo, los recuerdos desaparecieron, como si se hubieran disuelto lentamente. Luke dejó de hablar de Pam, como si aquella otra vida se hubiera cerrado definitivamente. Pero la duda permaneció, no en él, sino en todas y todos los que escucharon su historia.
Es posible que algunas almas no terminen de irse. Y si la muerte no fuera un punto final, sino una puerta que a veces vuelve a abrirse, este no es el único caso de reencarnación, pero sin duda es uno de los más aterradores. Si quieres que te cuente 3 historias de este tipo, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios y dejando tu like. Hay carreteras en las que el tiempo parece detenerse. Tramos que se extienden como heridas abiertas en la tierra donde no hay casas, ni postes, ni señales, ni pájaros. Solo el viento y la sensación constante de que no estás tan solo como creías. La imagen de este caso fue capturada en uno de esos caminos, en una carretera desolada de Oregón. Se trata de un tramo recto, plano, largo y vacío. Una pareja decidió detenerse unos minutos para tomar algunas fotografías del paisaje. Todo era normal. El cielo estaba nublado. El campo lucía extenso e inabarcable. No había tráfico. No se escuchaba ningún sonido artificial. Solo el silencio del desierto. Usaron una cámara Canon profesional. Ella se inclinó hacia el horizonte y activó el modo ráfaga, disparando varias tomas seguidas del mismo encuadre. Lo curioso es que ambos, en el momento exacto en que se tomaban las fotografías, estaban mirando hacia el mismo lugar. No había absolutamente nada, solo tierra, cielo y silencio. Sin embargo, más tarde, al revisar las fotos en la pantalla, ocurrió algo completamente fuera de toda lógica. Una de las imágenes, solo una, mostraba algo que no debería estar ahí. Allí, en medio del campo, apareció una figura, borrosa, sí, pero inconfundible. Tenía forma humana. Parecía una mujer. Parecía llevar un vestido oscuro. Estaba de pie, completamente inmóvil, justo en la toma. Lo más inquietante es que en la imagen anterior no había nada. En la siguiente, tampoco. Solo en esa fotografía, tomada en una fracción de segundo, esa figura aparece y desaparece al instante. Ninguno de los presentes la vio en el momento. Nadie la sintió. Y al observar la zona nuevamente, no había huellas, no había rastros, no había marcas de ningún tipo que indicaran la presencia de alguien o algo. Intentaron buscar explicaciones racionales. Un fallo en la cámara, una sombra, algún efecto visual, pero no encontraron nada. La fotografía no había sido alterada, y lo que aparece ahí de verdad estuvo frente al lente de la cámara, aunque fuera por 1 milisegundo. ¿Tú qué opinas? Se han contado muchas historias sobre el Vaticano, pero hay algunas que no figuran en los libros oficiales. Historias que huelen a encubrimiento, a corrupción y a muerte. Hechos reales que la Iglesia preferiría que nadie volviera a mencionar. Hoy vas a conocer 3 de esos secretos. Y una vez que los escuches, no volverás a ver al Vaticano de la misma manera. Así que sin más, vamos con el primero de ellos.
La Ciudad del Vaticano, con sus apenas 800 habitantes, es el país más pequeño del mundo. Un lugar que vive rodeado de arte sacro, arquitectura imponente y un halo de divinidad cuidadosamente cultivado durante siglos. Pero también es, irónicamente, el sitio donde se dio uno de los casos más silenciados y misteriosos de los últimos tiempos. Allí, en el corazón mismo de la iglesia, desapareció una adolescente sin dejar rastro. Su nombre era Emanuela Orlandi. Tenía solamente 15 años. Era hija de un funcionario del Vaticano y vivía dentro de sus murallas. El 22 de junio del año 1983, durante el pontificado de Juan Pablo II, salió como cada tarde a su clase de flauta en la escuela de música cerca de la Piazza Navona y nunca regresó. Lo que ocurrió esa tarde sigue siendo un misterio, pero lo que vino después fue aún más oscuro. Emanuela se convirtió en la primera persona desaparecida oficialmente dentro del Estado del Vaticano. Un hecho tan alarmante como imposible y, sin embargo, real. Un testigo dijo haberla visto subir al autobús 64 a las 4:15 de la tarde, flauta en mano y mochila al hombro. Pero poco después, otro peatón la observó bajar en la parada siguiente para hablar con un hombre de traje oscuro. Tenía puestas unas gafas y llevaba consigo un maletín. Detalle que jamás coincidió en las primeras declaraciones oficiales. Al día siguiente, su familia denunció la desaparición. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Un aluvión de llamadas anónimas que empezaron a llegar. Algunas decían que la chica había sido secuestrada por una organización que exigía la liberación de Mehmet Ali Akka, el hombre que atentó contra el Papa Juan Pablo II 2 años antes. Otros afirmaban que había sido raptada por una red de trata de personas vinculada a los altos miembros del Vaticano. Una llamada en particular, escalofriante, describía con precisión cómo iba vestida Emanuela el día de su desaparición, detalles que jamás se hicieron públicos. El Vaticano mantuvo un silencio implacable. No ofreció ayuda, no emitió ningún comunicado y ni siquiera activó sus propios canales de alerta interna. Mientras tanto, su padre, funcionario en la Secretaría del Estado del mismo Vaticano, se desvivía por respuestas que no llegaban. Poco después, el hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, fue invitado a trabajar en el Banco del Vaticano, una oferta disfrazada de gesto solidario, pero que él siempre interpretó como un intento de silenciarlo, de mantenerlo bajo control, de evitar que siguiera escarbando. A medida que pasaban los años, empezaron a surgir teorías que apuntaban hacia lo impensable. Una red de abuso sexual dentro de la propia iglesia. Testimonios anónimos hablaban de fiestas privadas, de jóvenes utilizadas como mercancía y de un sistema de protección tejido desde los niveles más altos del poder eclesiástico. Algunos apuntaban incluso al secretario personal de cardenales de alto rango. Otros hilos señalaban que la mafia romana, específicamente la banda de la Magliana, había secuestrado a Emanuela como forma de presión para recuperar un enorme préstamo de dinero que el grupo había hecho al Vaticano a través de su banco. Lo grotesco de esta hipótesis es que combina crimen organizado, religión y corrupción financiera en una sola historia, algo de lo que ya te había contado en un top. Y aún así, no suena tan descabellado como parece. En el año 2019, una carta anónima condujo a una nueva pista. Los restos de Emanuela podrían estar enterrados en una tumba del cementerio teutónico
ubicado dentro del Vaticano. Esa tumba, según los registros, pertenecía a la princesa alemana Sophie von Hohenlohe, fallecida en 1836. Pero al abrirla, lo increíble sucedió. No había rastro ni de Emanuela, ni de la mismísima princesa. La tumba estaba vacía, como si alguien hubiera entrado antes, como si alguien supiera exactamente lo que estaba ahí y lo hubiera hecho desaparecer. Durante décadas, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco han dado respuestas contundentes. Aunque recientemente, el Papa Francisco reabrió el caso. Muchos lo consideran un acto tardío y puramente simbólico. Benedicto, por su parte, supuestamente tuvo acceso a archivos clasificados relacionados con la desaparición, pero nunca compartió esa información con la familia. Hoy, el rostro de Emanuela sigue presente en carteles y marchas. Su hermano Pietro ha dedicado su vida entera a encontrar la verdad. Pero el muro del Vaticano sigue igual de intacto. La Santa Sede, cuna de santos, mártires y secretos. A comienzos del año 2012, el Vaticano fue sacudido por un escándalo que no comenzó con gritos, ni con sangre, ni con imágenes demoníacas, sino con papeles, documentos, cartas y, entre líneas, una verdad putrefacta que se había ocultado por siglos tras los muros de mármol blanco del estado más poderoso del planeta. El caso fue bautizado con un nombre que parecía una burla: Vatilix. Una combinación de palabras entre Vaticano y Wikileaks. Y si eres acérrimo fan de Internet, sabrás lo que Wikileaks fue y representa a día de hoy. Pero aquello no fue un simple escándalo mediático. Fue una grieta en la muralla, un pequeño agujero por el que se asomó el horror. Todo comenzó con filtraciones anónimas de documentos que revelaban disputas internas en la alta jerarquía católica, corrupción financiera, redes de poder enfrentadas como si fueran clanes mafiosos, y hasta sabotajes entre cardenales. El contenido de esos documentos no solo era vergonzoso, era peligroso, porque lo exponía absolutamente todo. Las filtraciones mostraban una iglesia dividida, infestada de luchas intestinas por el control del Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano, un organismo acusado durante años de blanqueo de capitales, fondos ilícitos y manejo turbio de donaciones. El rostro visible del escándalo fue Paolo Gabriele, mayordomo personal del Papa Benedicto XVI, un hombre que parecía inofensivo. Le servía el desayuno al Papa, le alistaba los trajes, le preparaba el escritorio, dormía a escasos metros del líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Y sin embargo, durante meses, este sirviente silencioso robó documentos personales del Papa, uno por uno. Lo hacía por la noche, a escondidas. Los ocultaba entre libros, en maletas, incluso bajo su ropa. ¿Pero por qué lo hizo? Gabriele declaró que quería ayudar al Papa, que veía al Santo Padre rodeado de personas corruptas y deseaba que el mundo conociera la verdad. ¿Pero realmente actuó solo? ¿O fue solo una pieza en un juego más oscuro y profundo? Los documentos filtrados hablan de presión, chantaje, homosexualidad encubierta, traición interna y dinero. Muchísimo dinero.
También se mencionaban cartas dirigidas al Papa por miembros del clero que temían represalias por denunciar irregularidades. Algunos de ellos hoy están muertos. La filtración provocó una investigación dentro del Vaticano. Se formó una comisión secreta de 3 cardenales ancianos. Lo que descubrieron fue tan perturbador que lo sellaron en un sobre rojo y se lo entregaron directamente al Papa Benedicto XVI, sin permitir que nadie más lo leyera. Poco después, Benedicto hizo algo que ningún papa había hecho en siglos. Renunció. Y aquí es donde el misterio alcanza un nuevo nivel. La renuncia de Benedicto XVI, el primer pontífice en abandonar su cargo desde la Edad Media, dejó una marca indeleble. La versión oficial habló de motivos de salud, pero muchos están convencidos de que fue obligado. Que lo que leyó en esos documentos fue tan devastador, tan inmanejable, que decidió alejarse. ¿Fue extorsionado? ¿Amenazado? ¿Qué descubrió exactamente en esa investigación? El mayordomo fue juzgado en un tribunal dentro del Vaticano. Lo condenaron y meses después fue perdonado por el mismo Papa. Pero el caso se cerró ahí. Sin embargo, el veneno ya estaba en el aire. Y las personas no olvidan. A día de hoy, nadie habla de Vatileaks dentro de los muros vaticanos. Pero las consecuencias siguen latentes. Se sospecha que aún hay una red oculta de poder, una especie de estado profundo dentro del Vaticano, formado por altos miembros de la Iglesia que operan por fuera de la luz y que son capaces de destruir la reputación de cualquiera que intente detenerlos. En el año 897, en pleno siglo IX, el mundo presenció uno de los episodios más grotescos y repugnantes en toda la historia de la Iglesia Católica: el Sínodo del Cadáver. La escena: una basílica romana adornada con velas, oro e hipocresía. El hedor a podredumbre ya no se escondía en las cloacas. Ahora venía desde el altar. En una escena tan grotesca que haría vomitar al más blasfemo, el Papa Esteban VI organizó un juicio contra un cadáver. Pero no cualquier cadáver. Era el cadáver de el Papa Formoso, su antecesor. Sí, tal como lo oyes, un juicio real contra un cuerpo en estado de putrefacción. Exhumado de su tumba en la Basílica de San Pedro, el cadáver de Formoso, que yacía apenas un año atrás, ya con la piel apergaminada, los ojos secos, los labios retraídos, dejando ver los dientes como una risa de ultratumba, fue vestido con las vestiduras papales y colocado en un trono. El ritual macabro se conoció como Synodus Horrenda, o el Sínodo del Cadáver. El Papa Esteban lo odiaba, y no solo por política, sino por paranoia, por superstición, por miedo. Porque Formoso, incluso muerto, era más influyente que él. Su legado lo perseguía, su sombra lo aplastaba, y entonces, como si fuera el mismísimo diablo, decidió reescribir la historia deshonrando el cuerpo. Se le acusó de haber asumido el papado ilegítimamente, de haber conspirado contra otros papas y de violar normas eclesiásticas.
Pero el juicio era solo una farsa. Nadie esperaba justicia. El cuerpo de Formoso ni siquiera podía defenderse, así que un diácono fue designado para hablar en su nombre. Un acto tan absurdo como diabólicamente simbólico. El cadáver se balanceaba sobre el trono, en plena descomposición, mientras los jueces temblorosos, sudando, sabiendo que estaban profanando algo sagrado, asentían con miedo. El veredicto: culpable. Le arrancaron los ropajes sagrados. Le cortaron los 3 dedos con los que bendecía, como si le mutilaran el alma. Y luego, como si se tratara de basura, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma entre gritos, burlas y el silencio de Dios. Este acto no fue hecho en secreto. Fue público. Fue una ceremonia, un juicio oficial, y la iglesia misma lo permitió. Finalmente, el cuerpo de Formoso fue arrojado al río Tíber, el mismo que corre bajo los puentes de la ciudad eterna, el mismo que había sido testigo de mártires, emperadores y ahora papas deshonrados. Durante días, su cuerpo flotó como una mancha en la conciencia de la iglesia, atrapado entre ramas, lodo y vergüenza. Esto no fue un acto de locura individual, fue un mensaje. La damnatio memoriae, el borrado forzado del recuerdo, era una práctica romana, pero en manos de la iglesia se convirtió en algo aún más oscuro. Un intento de negar la santidad con odio, de destruir a un enemigo incluso después de muerto. Pero el horror no terminó ahí. Poco después del juicio, Roma cayó en caos. Terremotos, revueltas, peste. La población se rebeló contra Esteban VI. Lo encerraron y lo estrangularon en su celda. Muchos creyeron que fue un castigo divino, otros justicia humana. Lo cierto es que su cadáver fue enterrado en una tumba anónima, lejos del Vaticano, y nadie lloró por él. Años más tarde, el cuerpo de Formoso fue recuperado del río y sepultado con honores. Sus decisiones fueron restauradas, pero la cicatriz quedó. Intentaron dejar esta historia a un lado, pero como tarde o temprano pasa con todo, salió a la luz. Y esta historia es, sin más, un recordatorio de que incluso los más sagrados pueden convertirse en monstruos cuando el poder se pudre por dentro de ellos. Y, a día de hoy, no creas que eso ha desaparecido. Seguramente está más presente que nunca. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.